un potencial de 2,65 volts. Eh, y por lo tanto, en la resistencia, la caída de potencial ya no son 12 volts, es menor, 9,35. Y con una caída de potencial menor acá, entonces la corriente que va a pasar por la resistencia y por el circuito va a ser más chica, ahora es 0,935 amperes. Entonces la corriente va disminuyendo mientras el potencial en el condensador va subiendo. Luego, a los 20 segundos, eh, se ha acumulado más carga todavía en el condensador, por lo tanto el potencial ha aumentado ahora a 7,58 volts, y entonces concomitantemente el potencial en la resistencia cae a 4,41, y eso implica que la corriente va a ser menor. ¿Ok? O sea, claro, aquí lo que va ocurriendo es que a esta batería que impone un voltaje de 12 volts se sobrepone el voltaje generado en el condensador, que es opuesto, y por lo tanto hay menos tendencia, digamos, para que circule carga. Y finalmente, a los 100 segundos, eh, el voltaje acá llega a ser de 11,92 volts, de modo que el voltaje acá más chico, 0,08 volts, y la corriente se va aproximando a cero. Y un tiempo después, bueno, el voltaje en el condensador va a ser muy parecido a 12 volts y la corriente va a tender a cero. O sea, lo que va pasando entonces, el condensador se va cargando gradualmente en el tiempo. Y ese aumento de carga va generando un aumento en el potencial del condensador, pero ya a su vez causa una reducción en la corriente de circuito. Bueno, y entonces se puede demostrar ahora que el potencial, se puede demostrar que el potencial en el condensador, en un tiempo t cualquiera, es igual al potencial máximo que se alcanza finalmente en el condensador, multiplicado por este factor, que describe la dependencia en el tiempo. 1 menos e elevado al tiempo en segundos dividido por este producto R por C, la capacidad de condensador y el valor de la resistencia. Eso se puede demostrar que tiene unidades de tiempo, así que tenemos tiempo partido por tiempo acá. Entonces, y esto claro genera ¿y dónde está? Ahí está. Genera una exponencial de esta manera. Entonces, esto hace que aquí hay dos valores, que digamos que los valores de esos, o sea, esto puede fluctuar entre 0 y 1. ¿Ok? Y eso entonces va a dar la fracción del potencial del condensador, la fracción respecto al potencial máximo. Ahora, en el momento en que el tiempo es igual al producto de RC, que RC tiene unidades de tiempo, en este caso serían 10 por 2, 20 segundos. En ese caso, esta ecuación se nos transforma en esto: 1 menos e elevado menos RC partido por RC, o sea, e elevado a menos 1, y e elevado a menos 1 vale 0,37. Y 1 menos 0,37 es 0,73. Y por lo tanto, en este momento, cuando el tiempo es igual a producto RC, en este caso 20 segundos, el voltaje va a ser igual, el voltaje en el condensador va a ser igual al voltaje máximo que alcanza, 12 volts, en este circuito, multiplicado por 0,73, ¿sí? Que son 0,70 y algo. Entonces, en el gráfico lo que tenemos es que este condensador va subiendo hasta un valor, va a aumentar un valor máximo. Aquí el valor máximo que aumente depende del potencial que el condensador ve. En este caso, cuando deja de pasar corriente por la resistencia al final, entonces el condensador ve los 12 volts de la batería y ese es el voltaje máximo que puede alcanzar en este circuito particular. Así que ese circuito, ese es el Vmax para este condensador. Y entonces el tiempo al cual alcanza es decir, a los 20 segundos alcanza un 63% de estos 12 volts. Y entonces, esta cantidad sirve para caracterizar la rapidez de respuesta de un circuito RC. ¿Sí? Y por tanto, una respuesta constante que llamamos constante de tiempo, tau, o sea, tau igual a 20 segundos en este momento. ¿Sí? Y se considera que los condensadores están completamente cargados cuando han logrado, digamos, cuando ha pasado un tiempo igual a 5 tau. En este caso serían
5 por 20, 100 segundos. Si uno hace el cálculo, digamos, poniendo 5 RC dividido por RC, le da un 99,7%. Eso se considera ya que es, para propósitos prácticos, está suficientemente cerca de estar completamente cargado. Si vamos a considerar 5 tau como el tiempo, digamos, matemáticamente es infinito, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a hablar del proceso de descarga de un condensador y para esto vamos a tener un circuito, perdón, de dos polos. O sea, acá este circuito tiene una batería, una resistencia y un condensador y aquí hay un interruptor que puede estar conectado al punto uno o al punto 2. Entonces, cuando conecto el interruptor en el punto uno, la corriente pasa por el interruptor, por la resistencia del condensador y lo que va a pasar, como ya sabemos, el condensador se va a ir cargando gradualmente hasta un cierto valor, si uno lo deja por el tiempo suficiente, hasta alcanzar un potencial de 12 volts. 12 volts. Pero si luego un tiempo yo llevo este interruptor a la posición 2, entonces la batería queda, digamos, fuera del circuito y lo que voy a tener entonces es un condensador cargado con 12 volts, una resistencia que se conecta entonces, digamos, en este circuito cerrado. Y lo que va a pasar entonces, el condensador se va a descargar con una corriente en esta dirección, de modo que el voltaje en el condensador debería ir reduciéndose gradualmente porque la carga va a ir bajando en el condensador gradualmente y al mismo tiempo también como el voltaje va disminuyendo, también la corriente va a ir disminuyendo. O sea, vamos a tener esta situación de acá, ¿sí? La corriente fluye de esta manera. Eh, y entonces acá la pregunta es cómo cambia entonces el potencial de la corriente cuando se va descargando. Bueno, el potencial va disminuyendo porque cada vez va quedando menos carga. Eventualmente se neutraliza todo. O sea, en el mundo real lo que ocurriría pasarían electrones de una de las placas a la otra. Entonces, hasta llevar digamos, la carga neta igual a cero. Y eso acarrea entonces que el potencial va disminuyendo gradualmente en el tiempo. Y eh, en con respecto a la corriente pasa lo mismo. La corriente tiene que ir disminuyendo porque, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una resistencia constante acá, pero la fuente de la FEMA, que es la fuente electromotriz, tiene un voltaje que parte de 12 volts, pero luego va disminuyendo. Así que si el voltaje va disminuyendo, la corriente también tendría que disminuir concomitantemente. Y de hecho, las ecuaciones que describen estas caídas en potencial de corriente son estas, una exponencial simple. Y en este caso, aquí, cuando uno toma T igual a RC, igual a tau, eso valía 0,37. Así que el tau, el momento que se alcanza tau acá, el tiempo igual a tau, entonces el voltaje ha caído un 37% del inicial, o la corriente. Entonces acá el tau son 100 kilos, 10 a la 5, por 10 micros, 10 a la menos 5, así que el tau vale, R por C vale 1. Tau igual a un segundo, entonces aquí a un segundo de tiempo queda el 37% del voltaje que teníamos al principio. Y lo mismo con la corriente. La corriente también va a ser un 37% transcurrido un tau. Entonces podemos decir en resumen que la capacidad de un condensador se define así, la razón entre la carga que acumula dividido por el voltaje generado, y se cargan hasta el instante que alcanzan igual al potencial de la alimentación. Yo le puse la batería, no sé si esto es un error acá. Depende del potencial de alimentación, si es la batería, porque también podría alimentarse de digamos, si hay un, también podrían alimentarse, por ejemplo, de voltaje a través de una resistencia. Entonces, no necesariamente tiene que ser la batería. Bueno, el potencial se opone al de la batería o al de la fuente, digamos, que lo causa, lo que causa una reducción gradual de la corriente, y la rapidez de la carga depende de la resistencia y depende de la capacidad. O sea, ambos factores limitan la rapidez con que el condensador se va cargando o descargando. Y entonces, por lo tanto, y entonces si uno investiga todo el producto RC, tiene dimensiones de tiempo y le llamamos constante de tiempo tau. Y esto es relevante que los estudiantes lo conozcan porque eh, en otro curso, que se llama curso de fisiología, ellos van a usar esto cuando estudien las respuestas de sistemas biológicos a cambio de voltaje. Bueno, y la carga y la descarga ocurren exponencialmente
Eso. Ya, y esto completa la parte del condensador. Y ahora entonces aquí hay que introducir la noción de presión. ¿Ok? Y esto estamos forzados a hacerlo porque resulta que este año excepcionalmente tuvimos que hacer este curso en 16 semanas. Y entonces aquí optamos por dejar una parte de, del seminario de presión en el seminario de circuito de RC. Entonces, el circuito de RC, el seminario de circuito, como vamos a ver en un ratito más, tiene tres problemas de circuito de RC y uno de presión. Y el seminario siguiente va a partir con un seminario de presión y van a tener que usar presión en otro de los problemas, así que pensamos que con esto deberían poder manejarlo. Bueno, es relevante entonces, a ver, ¿por qué presión? Porque vamos a hablar de fluidos. Y los fluidos son materiales que se forman o se mueven cuando hay un estrés mecánico, y esto es relevante porque nosotros estamos llenos de fluidos. La sangre es uno de ellos que se mueve por un circuito complejo, el aire es otro, en el sistema respiratorio. Entonces, para entender cómo funcionan estos aparatos, y ellos tienen que entenderlo desde un punto de vista físico, necesitamos entender las leyes físicas que regulan los flujos de estos fluidos en tubos. ¿Ok? Y para entender eso, antes de meternos en eso, tenemos que entender qué es lo que es la presión. Porque cuando un fluido fluye, este es un tubo y por adentro hay un fluido, por ejemplo, agua, y si fluye, entonces es porque hay una diferencia de presión en ambos lados. Lo mismo si pensamos en sangre que fluye por un vaso sanguíneo, fluye porque hay una diferencia de presión en la entrada y la salida del tubo. Entonces la pregunta es, bueno, ok, hay una diferencia de presión, ¿y qué es lo que es la presión? ¿Sí? Esto te parece que aquí podemos decirle que esto es análogo a los estudiantes, un poco análogo a lo que vimos hoy día de potencial, corriente y resistencia. Aquí hay el flujo es análogo a la corriente que circula, la diferencia de presión es análoga a la diferencia de potencial, y de hecho hay una resistencia también que depende que es muy dependiente del radio del tubo, o sea, del área seccional del tubo, del largo, etcétera. Así que es una analogía que es comparable y la podemos traer porque ayuda a que los estudiantes descompartimentalicen cosas que aprenden en dos momentos distintos. Bueno, la presión se define así, la razón entre las fuerzas de una superficie y la superficie. Esto es un cilindro que está sobre una mesa, entonces el peso acá ejerce una fuerza sobre la superficie, F. La superficie responde con una normal acá, que no la mostramos, y entonces la razón entonces entre la fuerza ejercida por este cilindro y el área del cilindro en en la, en la presión. De aquí podemos dar algunos ejemplos típicos, qué sé yo, el taco, de los zapatos con taco alto, qué sé yo, la punta del lápiz, eh, no sé, una aguja, la punta de aguja, etcétera. Y acá tenemos un fluido, y este fluido pesa, y por lo tanto ejerce al fondo, ejerce una presión, ejerce una fuerza, su peso, sobre el fondo, así que este fluido ya ejerce una presión sobre el fondo de la probeta. Entonces ahora la unidad de presión es el pascal, y un pascal es un newton en un metro cuadrado. Bueno, y ahora, habiendo aclarado eso, podemos pensar qué ocurre con la presión cuando uno se sumerge dentro de un fluido. Y aquí hay un experimento que tiende a ilustrar eso. Aquí hay un tubo que está inicialmente lleno con un líquido coloreado para que podamos verlo fácilmente. Y entonces inicialmente, cuando bueno, este tubo está conectado con esta manguerita a un tubo de vidrio en forma de L, ¿ok? Ahí, que se va metiendo. Y al principio, cuando este tubo estaba fuera del líquido, estas dos ramas tenían el mismo alto, estaban en alguna parte las dos ramas iguales. Pero si uno va haciendo la presión en este lado, entonces lo que va pasando es que esa presión, porque inicialmente están los dos a la misma altura, porque la presión que se ejerce sobre ambas cabezas de fluido son las mismas. De modo que si por este lado el fluido baja, es porque hay una presión, aparece una presión que antes no estaba, y por lo tanto el fluido disminuye. Y esta altura entonces va a ser proporcional a la presión ejercida sobre este lado. Y esa presión es dada por el aire que está contenido en esta manguera. Entonces lo que va pasando acá es que a medida que uno va sumergiendo este tubo, eh, esta columna se va yendo cada vez más abajo. En otras palabras, hay una presión en aumento acá. O sea, la presión que inicialmente era cero aquí en la superficie del fluido va aumentando gradualmente con
digamos, con la profundidad. ¿Ok? Incidentalmente, este instrumento de acá se llama manómetro, porque mide la presión, es un manómetro rudimentario, y a esta presión medida con un manómetro la llamamos presión manométrica. Ok, y entonces acá están los valores medidos y vemos que la presión va cambiando linealmente, y con esto podríamos deducir. Claro, ¿por qué, y, bueno, ¿y por qué ocurre esto? La razón entonces, tal como veíamos antes, es que el fluido, o sea, esta columna de fluido ejerce una presión sobre el fondo del tubo porque pesa. Pero a cualquier altura, por ejemplo, la altura en que está este tubo en forma de L, en esa altura tenemos una columna de fluido sobre la entrada del tubo y por lo tanto, entonces toda esa columna ejerce presión en ese punto. Y esa presión, entonces, es lo que está detectando este, este instrumento, este manómetro. Y depende de la profundidad y la llamamos presión hidrostática. La presión hidrostática igual a ρ por G y por H. Esta H, que nosotros la hemos usado por altura antes, en realidad no es esta altura, es decir, no es esta altura, esto es una trampa que a veces le ponemos a los estudiantes en la prueba, es esta profundidad, ¿sí? Porque lo relevante allí es el peso de la columna de agua sobre ese punto. Ok, y aquí aparece ρ y G, eh, porque estos representan el peso y ejerce esa columna de agua sobre ese punto. Esto está deducido en los videos, así que no es necesario que nosotros vayamos más allá en este punto. Entonces aquí podemos una ecuación para aplicar un problema para aplicar esta ecuación, una persona. Entonces, claro, todo este sistema está lleno de sangre, por lo tanto, aquí abajo la presión hidrostática o sea, tiene que haber una presión hidrostática que va a depender de la viscosidad de la sangre, perdón, de, de la, de la densidad de la sangre y de la profundidad respecto arriba. Entonces, la densidad es 1025 y si la altura es 1,70 m, entonces la altura máxima es 1,70 m y eso da esta presión. O sea, al fondo tenemos una presión hidrostática de 17.425 pascales. ¿Ok? Eh, Ahora, existe una cosa que es la presión de la atmósfera y que fue, bueno, descubierta hace un tiempo atrás. Eh, este fue un experimento esto está un vaso lleno de vidrio, tiene un tubo largo que se llena con mercurio, esto se tapa con el dedo. Entonces, la gente en aquella época ignoraba las cualidades del mercurio, así que lo tomaba con la mano, ni un problema. Metían el dedo acá, esto se invierte, y luego el dedo se saca y queda el tubo invertido. Y entonces el mercurio es un líquido súper pesado, entonces lo que uno intuitivamente esperaría es que todo este fluido tan pesado se cayera, pero no se cae. Una fracción sustancial queda arriba. Y la única manera de explicar esto es que hay una fuerza que está actuando aquí afuera, que aquí no está actuando sobre esta superficie, ¿ok? Y esa fuerza la única que lo puede hacer en la atmósfera porque no hay otra cosa que aire sobre la superficie, ¿ok? Entonces aquí yo tengo presión cero, porque inicialmente estaba lleno con mercurio, al darlo vuelto quedó vacío, no hay nada, o sea, hay vapor de mercurio, pero eso es mínimo, por propósitos prácticos es cero. Entonces, yo tengo entonces el peso de esta columna de mercurio que está siendo contrarrestado por el peso ejercido es decir, la presión causada por esta columna de mercurio que está contrarrestada por la presión causada por la atmósfera sobre esta superficie. ¿Sí? Ok, y entonces la altura de esta presión nos sirve para cuantificar la altura de la presión, digamos, la magnitud de la presión atmosférica. Son 66 centímetros de mercurio, digamos, lo que se ha definido como presión estándar. Y esa presión corresponde en pascales a la densidad. Recuerden que es ρ por G por H, esta es la densidad por G y por H, que son 0,76 metros, y eso da 101.300 pascales. ¿Ok? Bueno, la presión de la atmósfera nunca es esto porque es variable, por supuesto, día a día, momento a momento, pero esto está definido como el valor estándar. Ok,
Y entonces, aquí, esto para, no sé qué viene ahora. Ya, pero esto un poco para integrarlo con lo anterior. Acá, por ejemplo, en el cuerpo, cuando hablamos del cuerpo humano, en el cuerpo, pero en realidad no. Igual hay que hablar de Pascal. El punto está en que tenemos que pensar que cuando hablamos de la presión hidrostática, en el fondo, que en los pies de la persona, ya está esa presión causada por el peso de toda la columna de sangre, pero además está la presión de la atmósfera, que se aplica en cada punto del cuerpo. ¿Ok? Y esa presión se transmite hacia el interior, de modo que por dentro todos tenemos la presión de la atmósfera. ¿Ok? De modo que cuando nosotros medimos la presión de la arteria, la presión arterial, lo que estamos midiendo es la presión manométrica, ya que el instrumento que mide usa digamos, el instrumento que mide resta la presión de la atmósfera automáticamente y por lo tanto lo que se ve como presión manométrica es simplemente la presión hidrostática en este punto, si queremos también, es decir, depende si uno está midiendo presión hidrostática. En el caso de la presión arterial, no es la presión hidrostática porque es la presión que tiene debido al funcionamiento de la bomba que es cardíaca. Bueno, la otra cuestión fundamental acá es el principio de Pascal, que dice que cuando uno presiona un fluido en algún punto, esta presión se propaga dentro del líquido en todas las direcciones. Por ejemplo, uno pone acá un pote de pasta dental y la pasta sale por aquí. Y esto se aplica en innumerables aplicaciones prácticas, como por ejemplo en máquinas que ejercen mucha fuerza, como cuando uno tiene que levantar un auto. Todo esto también está descrito en la clase, uno puede aquí explicarlo, porque es papita, pues, digamos. eh, las presiones son las mismas, pero aquí aplicamos una cierta presión y esta presión se transmite, por tanto la misma presión aparece acá, pero como el área acá es mucho más grande, entonces la fuerza sobre este lado es proporcionalmente mayor. Ya. Entonces, esto nos lleva entonces que dentro de un fluido nosotros vamos a tener al menos dos presiones. Una del fluido que está expuesto a la presión atmosférica. Una va a ser la presión causada por la columna de fluido, la presión homostática, Rho por G por H, que va a ir creciendo a medida que vayamos a profundidades mayores. Y la otra es la presión externa, la presión de la atmósfera, ¿cierto? Y por lo tanto la presión total, ¿no?, absoluta que llamamos en un punto cualquiera, va a ser la suma de estas dos presiones. P sub cero, la presión de la atmósfera que se ejerce externamente, más ρ por G por cero, debida al, a la columna del fluido en ese punto. Y con esto terminamos, creo. Sí. Entonces aquí hay un hombre que está parado sobre un pistón que tiene 0,09 metros cuadrados de área y este es un sistema que está lleno de agua. Entonces lo que ocurre es que el agua sube. Inicialmente este pistón estaba más arriba, estos dos estaban a la misma altura, entonces cuando el hombre se subió, el agua sube. Llega el mecanismo del mismo de antes, entonces lo que pasa es que el hombre ejerce, bueno, desde luego tenemos la presión de la atmósfera en ambos lados, que inicialmente estaba presente, y por eso las alturas iniciales eran las mismas del fluido en ambos lados. Luego el hombre se sube, y entonces como se sube, la presión acá es mayor, cuando el fluido se desplaza de acá, empieza a crecer, y entonces aquí empieza a aparecer la presión hidrostática que se opone, hasta que en un momento se alcanza una altura tal que la presión ejercida por esta columna de agua se iguala a la presión hecha por el hombre en este lado. Y ahí tenemos equilibrio. Entonces la pregunta es qué altura se sube en este lado y entonces, bueno, tenemos esta igualdad, presión del hombre igual a la presión causada por la altura de esa columna. P sub 0 actúa en ambos lados, por tanto no influye. Y la presión del hombre entonces va a ser igual, bueno, en un lado voy a tener la presión del hombre no es lo mismo, más la presión atmosférica, igual a la presión de la columna de agua, más la presión atmosférica. Entonces la presión del hombre es igual a ρ del agua por G por H, ρ es 1000 kilogramos por metro cúbico. Así que la presión del hombre finalmente es igual a el peso del hombre en Newton, 759, dividido por el área donde está subiendo, 8.333 pascales. Así que 8.333 pascales es igualado por la presión hidrostática y H entonces igual a 0,83 metros. ¿Ok? Esa es la altura de la columna que equilibra el peso del hombre. Eh, ya.
Entonces, en resumen, uy, no dice lo que es un fluido. Bueno, fluyen cuando hay una diferencia de presión. La presión es la razón de fuerza y área. En cada punto dentro de un fluido hay una presión que es causada por la columna del fluido sobre ese punto, la presión hidrostática, igual a ρ por G por H, y la ρ es la cantidad de materia, o sea, la masa en una unidad de volumen. Y la presión ejercida en la superficie de un fluido se transmite a todos los puntos en el interior del mismo, el principio de Pascal. Y eso es. Entonces, yo creo ahora para la clase que viene, como conversábamos inicialmente con Sebastián, tenemos que mandar, sencillamente olvidarnos de la regla de las 2 horas, no más, porque esta clase es súper larga. Así que hoy día yo creo que me demoré, no me tomé el tiempo, pero me demoré una hora pasada, sin duda. Eh, así que si uno se tomara una hora eh, para la clase, yo creo que va a ser más, supongamos que sea 1 hora 20. Yo después de eso le daría un recreo a los estudiantes. Después los estudiantes trabajan una hora. En una hora razonablemente deberían sacar adelante la guía. Y después tenemos 20 minutos. Así que si nos tomamos el tiempo completo que tenemos disponible, que es hasta un cuarto para las 12, deberíamos poder hacer Si terminamos antes, mejor, por supuesto. Pero es imposible hacer esto en 2 horas, ¿no? No se puede. Los problemas son, por un lado, los problemas de RC. El problema de presión es muy fácil. Eso no les va a dificultar nada la vida, supongo. Pero los de RC no son triviales. Así que eso les va a costar. Sí, inevitablemente, yo creo, mínimo 1 hora para el trabajo individual de los estudiantes. Así que chao nomás con, con las 2 horas, ¿no? Nos demoramos más, no hay punto. Y eso es culpa, como así señalaba Mariana, de las condiciones bajo las cuales estamos trabajando, no es culpa nuestra. Y además que están dificultadas justamente por el paro, que todo eso saca a los estudiantes del estado en que están. Ya, entonces ahora eh, voy a ver el seminario rápidamente. No sé si hay alguna observación. Yes. Ya, acá está el problema uno. Entonces dice, el circuito siguiente tiene un condensador de placas paralelas. Inicialmente estos dos condensadores están cerrados. Trampa. Describe el circuito, ya una batería, de resistencia, condensador. Recorre el circuito para decir si los componentes están en serie, paralelo o combinación. Ya. ¿Cuántas corrientes pasa por la resistencia de 330 ohms y cuántas por el condensador? Ambos interruptores están cerrados. ¿Esta corriente constante o variable? Bueno, aquí el, este receptor hace un cortocircuito, así que no hay, digamos, cortocircuito al condensador, así que no hay corriente por esta rama, de modo que eh, la corriente va a ser simplemente 9 dividido por 330 amperes y la corriente del condensador va a ser cero, no hay corriente por ahí. Y esta corriente que está pasando por esta va a ser constante, no va a variar en el tiempo. Después este condensador S1 se abre y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El condensador se empieza a cargar. Y entonces la placa de arriba va a acumular carga positiva porque está conectada al lado positivo de la batería y la de abajo carga negativa. Después entonces pregunta cuál es la carga, cuál es la corriente en las resistencias y el condensador justo a la orilla del interruptor, o sea, en el instante exacto, porque inicialmente yo tenía esto cerrado, estaba pasando corriente por la rama izquierda, abro S1 y entonces empieza a pasar, ya deja de pasar corriente por el medio, empieza a pasar por la resistencia del condensador. Entonces, en ese instante en que se abre esto, ¿cuánto, cuánto es la corriente? Eh, ya, en ese instante no hay no se ha acumulado carga en el condensador todavía, así que no hay potencial en el condensador y el único potencial que existe en el circuito es la batería. Así que es como que pudiéramos hacer caso omiso en ese instante solamente de la presencia del condensador. Y la corriente entonces la podemos calcular simplemente dividiendo el potencial por la suma de estas resistencias que están en serie, ¿sí? En este circuito.
Eh, eso. Y esa corriente va a ser la misma que va a pasar también por el condensador. Ahora, eso es inicialmente. Después de un tiempo, tal como se discutió en la clase, aquí se va a haber acumulado una cierta cantidad de carga, entonces va a haber una cierta diferencia de potencial eh, opuesto al de la batería, por lo tanto la corriente va a ser más chica, etcétera. Y eso va a ir, la corriente va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta cero. Ya. Ahora, ¿qué pasa ahora en la situación opuesta? Que es cuando ha pasado un tiempo muy grande, tan grande como queramos. Entonces, en ese momento, el condensador se ha cargado por completo, tanto como puede cargarse. Y aquí el voltaje máximo al cual puede cargarse es de 9 volts. Porque cuando se ha cargado máximamente, digamos, en ese momento la corriente llega a ser cero y su voltaje es igual a este de acá. ¿Ok? Entonces, el potencial en el condensador va a ser 9 volts. El potencial en la resistencia va a ser cero en ambos casos porque, digamos, si es 9 acá y es 9 acá, tiene que ser cero en la resistencia. Después, este gráfico acá muestra el potencial en función del tiempo luego de abrir S1, o sea, S. Y aquí hay que agregar los valores de potencial final y de la constante de tiempo. Entonces, el potencial final, ya lo discutimos, tiene que ser, en este caso, 9 volts. Y la constante de tiempo, bueno, aquí tenemos 430 ohms, 4.3 por 10 a la 2, y aquí tenemos 20 milifaradios, 2 por 10 a la menos 2, y entonces debería ser 8,6 segundos. Bueno, no sé, el producto de ambos. Y entonces ellos deberían poner acá, deberían poner 12 volts, y aquí deberían ubicar el 63% de los 12 volts, que son 7, algo, y a ese voltaje, entonces, ese voltaje corresponde el tau, que es el tiempo que ellos calcularon. Eso. Y finalmente, aquí, finalmente teniendo abierto S1, se abre S0. ¿Cómo? Está bien, se descarga completamente, ¿no? O sea, primero carga No, el pues, condensador, después la descarga. no, pues no se descarga porque S1 está abierto. Bueno, o ¿Ves? sea, Sí, aquí lo que uno hace, uno pasa de esta situación, es que te estaba cargándose. correcto. Ah, aquí te estaba abierto, perfecto. Ah, ya, yo me tupí. Entonces, claro, aquí esto Y estaba cerrado acá. se mantiene cargado en esa posición. Sí, exactamente, claro. Entonces yo abro acá y aquí no pasa nada, porque el circuito está abierto, por lo tanto no pasa nada para ninguna parte. Tengo 9 volts acá y tengo 9 volts acá, pero no ocurre ninguna cosa. Pero cuando yo cierro ese uno, entonces aquí estoy cerrando este circuito de acá y por lo tanto va a circular corriente en esta parte y la circulación de corriente va a ser al revés que antes, del lado positivo al negativo. Y aquí también esto involucra un condensador, o sea, ocurre cambiando en el tiempo. Y aquí la tau, entonces, involucra solamente a esta otra resistencia de afuera de este circuito, así que la tau va a ser más chica. eh, y por lo tanto aquí deberíamos tener, ellos deberían graficar esto, deberían partir de un voltaje de 9 volts y esto debería caer, digamos, exponencialmente y al tiempo igual a tau deberían tener un voltaje que debería ser un 37% de los 9 volts. ¿Ok? Ese es el problema uno. Después tenemos el problema 2. Este es más simpático. Aquí tenemos, bueno, una batería, dos interruptores, dos resistencias y un condensador. No se conoce el valor de la resistencia R1, R2 vale 50 kilos y, y este vale 30 micros. Ya, entonces, ¿qué ocurre con el circuito como está? Nada, están los dos interruptores abiertos, así que no puede pasar nada en ninguna parte. Se cierra ese uno y entonces este gráfico muestra cómo cambia el potencial en el condensador a partir del instante en que se cierra ese uno. Ya, está bien.
Entonces, a los 3 segundos, el potencial del condensador es 12,6 volts, tiene un 73% del voltaje máximo. A partir de esta información, ¿cuál es la constante del tiempo y cuál es el valor de R1? Bueno, papita, la constante de tiempo es 3 segundos, porque corresponde al 63% del máximo. Y entonces, en este circuito, R2 no participa, solamente R1. Por lo tanto, sabiendo que RC vale 3 segundos y, y esta es la capacidad del condensador, pueden calcular el valor de R1. Ahora, en otra situación, el condensador se carga cerrando ambos interruptores inicialmente. Este está cerrado y este está cerrado. Ah, aquí es más entretenido. Entonces, cuando el condensador está completamente cargado, ¿cuál es el valor de las corrientes en el circuito IR1? O sea, ¿cuánto vale IR1, IR2 y en el condensador? ¿Cuáles son los potenciales de resistencia y cuál es el potencial? El potencial del condensador. Todo esto cuando el condensador está completamente cargado. Bueno, aquí si yo cierro ambos switches, debería pasar corriente por estos dos lados, ¿cierto? Pero la corriente por este lado acá va a ser dependiente de la carga del condensador. Cuando el condensador está completamente cargado, ya no va a pasar más carga por acá, la corriente por este lado va a ser cero. Y toda la corriente va a pasar por R1 y por R2. Entonces vamos a tener, esos dos van a estar en serie. Y entonces, las corrientes las calculamos siempre, esta valía, bueno, no lo calculamos, sabemos ya cuánto valen ambas resistencias, sí pues, así que sabiendo eso podemos calcular la corriente en el circuito, en ambas, R1 y R2. Y el C es cero. Y los potenciales ahora, bueno, multiplicamos por R por C. Y el potencial en el condensador, esta es la pregunta interesante. Los estudiantes van a decir 20 volts y la respuesta es que no es 20 volts porque el condensador, esta batita de condensador está conectada al lado negativo, esta otra batita no está conectada a los 20 volts, así que el potencial no es 20 volts. Este condensador comparte nodos con la resistencia R2. Así que en ambos, en todo el tiempo, eh, el potencial en el condensador es siempre igual al potencial en esta resistencia. ¿Ok? Y eso fue ocurriendo así mientras el condensador sigue cargando. De modo que al final, cuando el condensador está completamente cargado, su potencial es idéntico al potencial de esta resistencia, que es el mismo que ellos acaban de calcular multiplicando la corriente que pasaba por acá por esta resistencia. No es 20 volts, es un número menor. Después, a los 10 segundos, se abre S1, acá está, y se cierra S2. Bueno, lo que va a pasar es que se descarga el condensador. Este compadre está fuera de la corriente, así que no influye. Solamente esta corriente, esta resistencia limita la corriente. Así que RC es 30 microfaradios por 50 kilos. Eh, y después, ¿dónde podría poner a cuánto demora el condensador en descargar? Sería 5 veces este producto. Eh, en esta misma situación, ¿dónde podría poner la resistencia R1 para que la descarga del condensador ocurra más rápidamente? Bueno, si queremos que la descarga ocurra más rápidamente, tenemos que reducir la resistencia del circuito. Y para reducirla, la única forma es poner este R1 en paralelo con la resistencia de 50 kilos. ¿Sí? Eso. Ese es el problema 2. Problema 3. Aquí tenemos un circuito que tiene una batería de voltaje desconocido, un switch, una resistencia desconocida, todo desconocido, y un condensador de 100 microfaradios. Entonces, cuando se cierra el interruptor, el potencial del condensador cambia de 0 a un valor máximo de 19 volts. Eh, Ahora, entonces describa, de aquí el circuito, recórralo para decir si están en serie o en paralelo, todo está en serie acá. ¿Cuánto vale el potencial en la batería? Bueno, el potencial, en este caso acá, cuando el condensador esté completamente cargado, la corriente por el circuito va a ser cero, así que el potencial acá
no hay diferencia potencial en los extremos del condensador, así que potencial en la placa y el borde de 12 volts es el mismo. Así que el potencial del condensador es igual al de la batería. Por lo tanto, el potencial de la batería son 19 volts. ¿Ok? Después dice, la constante de tiempo del circuito es tau igual a 2 segundos. ¿Qué puede calcular con esta información? Bueno, con esta información podemos, pues ya conocemos el valor de la batería. Con tau, sabiendo que tau igual a RC, podemos calcular entonces el valor de la resistencia desconocida, porque tenemos 100 microfarads. Entonces después nos pregunta cuál es el potencial en esta resistencia cuando el tiempo son 2 segundos. Bueno, cuando el tiempo son 2 segundos, resulta que nos encontramos exactamente a 12 volts en el condensador. Pueden calcular lo menos usando la ecuación, que pero está bien, pero aquí si lo están viendo, ya. 12 volts en la resistencia, en el condensador. Si yo tengo 19, acá tengo que tener 7, por lo tanto, aquí en la resistencia. Eso. Después, ¿cuál es el valor de la corriente en el circuito cuando T igual a 2 segundos? Bueno, esto fluye del anterior, sería simplemente eh, el, porque la resistencia la corriente por esta resistencia es la corriente del circuito completa. Así que la corriente simplemente el voltaje es 7 volts dividido por la resistencia, que ya calculamos. Y después, ¿cómo sería el gráfico si el condensador se sustituye por otro de valor 50 microfarads? Si el condensador es más chico, entonces debería demorarse menos en cargarse. De hecho, si es la mitad, el tau, el C, tau debería ser la mitad, un segundo. Entonces lo que vemos al tiro es que esta curva debería, este exponencial debería pasar por aquí, más o menos. Llegar al mismo valor máximo de 19 volts. Ya. Y ahora llegamos al problema 4, que es un problema bien fundacional, súper simple, y que también ilustra, digamos, la gracia que tiene aprender esto para ello. Bueno, se requiere inyectar una solución en una vena de un paciente cuya presión se informa como 8 milímetros de mercurio. Esto es el lenguaje clínico. Para la inyección se usa una jeringa de 8 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro interno y una aguja de largo 3 centímetros y diámetro interno 0,15 milímetros. Entonces, ¿qué implica que la presión sea manométrica? Bueno, que no estamos considerando la presión de la atmósfera. Bueno, porque esta presión se informa como una altura de mercurio y no como una presión. Bueno, eso es común por razones históricas, no porque los instrumentos usados en el pasado usaban justamente mercurio para esa medición. Y la altura de una columna ejerce una presión. O sea, lo que pasa acá es que la razón, o sea, la razón es que esta longitud implica una presión, porque es el peso que tiene ese alto de la columna de mercurio sobre una superficie. ¿Ok? Eh, de modo que implícitamente se está hablando de presiones. Entonces aquí piden que se transforme el dato de altura de la columna en pascales, no nada de 8 milímetros, sino que cuánto vale son pascales. La densidad de mercurio necesitamos entonces saber cuál es la densidad de mercurio, es 13.600 sería por 10, vamos a 10 nos vamos a aproximar, y por la altura que son 8 milímetros serían 0,08 metros. Y eso nos va a dar un valor en pascales, que van a ser unos pocos miles de pascales. Ya. Eso entonces simplemente, ¿qué son los 8 milímetros de mercurio? Después, ¿cuál es la fuerza mínima que tenemos que hacer sobre el pistón de la jeringa para que la solución penetre al interior de la vena? Aquí la información que tenemos, que es la que calculamos antes la presión de la vena, o sea, lo que tiene que pasar para que este fluido entre a la vena es que su presión tiene que ser mayor que la de la vena. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la fuerza que se hace sobre este pistón para que sea igual a la de la vena. Entonces sabemos que vamos a tener que aplicar una presión mínima, digamos, mayor que esa. Ok, entonces la presión aquí adentro tiene que ser igual a la presión recién calculada. Y la fuerza ahora entonces la hacemos sobre este pistón. De modo que esta presión va a ser generada por esta fuerza que hacemos con el dedo acá
sobre esta área de acá, el área digamos, del pistón, el área seccional de la jeringa, no el área del manto de la jeringa, ni el área de la aguja. La aguja no tiene nada que ver, porque la fuerza se ejerce sobre esta área. Entonces, así calculamos la presión, y luego entonces, ahora, esto ahora, otro problema, debería lo puesto acá, que pues ahora no me quedó claro. Si se inserta si antes de hacer esto, nosotros insertamos una aguja conectada a un tubo en forma de L, o sea, aquí tengo la aguja y en vez de tener una jeringa conectada a la aguja, tengo un tubo en forma de L, un tubo que va para arriba. ¿Ok? Eh, eh, entonces, ¿qué debería pasar? Lo que pasa es que, claro, está orientada verticalmente, o sea, va para arriba. Entonces yo, inicialmente en la aguja voy a tener la presión de la atmósfera y dentro, en la vena, voy a tener la presión venosa más la presión de la atmósfera. Por lo tanto, la sangre va a salir y va a subir por el tubo. ¿Hasta cuándo va a subir? Hasta que la altura de la columna de agua, de sangre, sea tal que su altura ejerce una presión igual a la presión de la vena en aquí abajo. ¿Sí? Esa es la idea de este problema. Después, si la aguja en la vena se conecta a un tubo al vacío, sin aire en su interior, en vez de la jeringa, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esto lo menciono aquí simplemente porque esto es una maniobra clínica. Cuando a uno le sacan sangre, ustedes que son jóvenes no saben esto, pero yo sí, a uno le ponen una cosa como esta, pero este tubo no es una jeringa, está un tubo abierto y en este tubo ponen otro tubo que es un vaso, un tubo, otro tubo está tapado con un tapón de goma que tiene una presión reducida por dentro. Entonces, aquí hay una especie de agujita, perfora, entonces el, eh, el- esa aguja perfora el tapón de goma y entonces la sangre ya queda conectada al interior del tubo que está al vacío, entre comillas, y por lo tanto la sangre sale rápidamente y fácilmente hacia el tubo. Y luego, pues, si quieren varias muestras, todo lo que tienen que hacer es ir cambiando un tubo por otro tubo. ¿Ok? Eso, porque es una cosa que ellos van a tener que hacer, por lo menos las enfermeras. Luego, antes de proceder a la punción de una vena, se hace un torniquete en el brazo, así. O sea, primero la enfermera le dice, te ponen esto y después te piden que aprietan la mano. Bueno, esto hace que las venas superficiales, porque tenemos venas que van profundas, y otras venas que son superficiales y uno las puede ver. ¿Ok? Y entonces, eh, cuando uno aprieta el torniquete, lo que uno está haciendo es básicamente bloquear el flujo de sangre por las arterias, por estas venas superficiales, pero no está ejerciendo un efecto mayor sobre los vasos que están al interior, la arteria o las venas internas. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que la arteria se hace más prominente. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque la presión acaba de aumentar debido a que la salida, digamos, el movimiento de vuelta de estas venas superficiales hacia arriba es frenado por este torniquete y por lo tanto la vena se hincha. ¿Ok? Y es más prominente. Entonces ahí la enfermera pincha, hace la punción y luego de hacerla remueve el torniquete para que la sangre fluya fácilmente. Ese es el problema uno, digamos, destinado a introducir la idea de presión, la idea de que los fluidos se mueven digamos, bueno, todos estos conceptos que vimos rápidamente en la clase. Eso, obviamente esta cuestión jamás se puede hacer en 40 minutos, así que yo creo que una hora y cuarto fácil en todo esto, digamos, en toda esta materia. Y esto ahora, como esto se hace, los estudiantes, esto yo creo que por experiencia le va a costar, porque todas estas cuestiones de razonamiento muy simple, pero ellos tienen problemas con los conceptos que tienen. Entonces, una vez que uno le aclara el concepto ahí, ven la solución inmediatamente, pero eso hay que ayudarlo con eso. ¿Ok? Esa sería la guía entonces de la próxima semana.
Eso, gracias.